Bienvenidos a todos. ¡Cusa! Sin golpear No, la la mesa, no se acuerdan. La policía. Aurelia es nueva, Dios. pero no se golpea. Yo tenía un Bueno, tiempito la que no emoción. venía, discúlpenme. No, Bueno. la policía. Bueno, es que nosotros hacemos encima de la mesa. Sí, pero acá... En el podcast más delicadito. Acá no se puede. Acá, despacito. acá. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Súper, estoy feliz porque me hacía falta el podcast con Ariel. Bienvenida, Tashita. Muchas gracias, Gastoncito. Gastón. Gastón. Hoy venimos a hablar de un tema que nos pareció idóneo porque invitamos a Aurelia. Hola, muy ¿cómo están? bienvenida. Gracias. Aurelia es de nuestro Gracias por equipo. invitarme. No hay de nada. Y para quien no sabe, Aurelia es abogada. Abogada, y hoy venimos a hablar un tema que es básicamente cómo nosotros en toda operación inmobiliaria nos vinculamos con los abogados. Entonces estábamos hablando fuera de cámara y decíamos, ¿abogado sí o abogado no? Y decíamos, depende. Entonces hoy vamos a hablar y vamos a tocar ese tema. Entonces me gustaría un poquito hablar contigo, Aurelia, que nos cuentes tu experiencia. ¿Y cuándo tú crees que incluir un abogado es bueno en una operación inmobiliaria? Bueno, muchas veces Mucho suspenso. vemos mucho suspenso. Está Vemos tanto al mal. abogado con miedo, los agentes vemos a los abogados con miedo. Yo soy abogada, pero quizás por eso fluye un poquito más cuando un cliente me dice que quiere un abogado en vez de verlo como una objeción. Lo que hago es que lo veo como algo normal, o sea, un proceso normal. Me dice de su abogado, le dice que Pero me ¿por conecte qué conmigo. lo vemos como una objeción? ¿Por qué el abogado, es más, yo te voy a decir, o te voy a decir a ti, ok, vas a hacer una reserva, el cliente te dice, ok, lo voy a hablar con mi abogado. ¿Ya? Ya tú crees que se te Díganlo, cayó. díganlo, ya. Se te cayó la reserva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no debería de ser. Yo creo que pero hay un pasa. paso. Pero, sí. ¿por qué? Ahí hay un paso que es que tú tienes que identificar si eso que te dice el cliente es realmente así. O sea, si verdaderamente va a verificar con un abogado, porque si es así, estoy 100% de acuerdo con Aurelia, eso apoya. Ahora bien, hay veces que utilizan esa excusa para quizá no continuar adelante, porque no te quieren decir que quizá todavía tienen dudas o quieren ver otras O opciones. sea, como que tiene un miedo. Entonces, exacto. En muchas Entonces, lo que hay que Eso destrabar- sería como lo tengo que hablar con mi esposa. Sí, con mi esposa. Exacto. O con el Pero- hermano de Pepito. Hermano, el de la esposa siempre va a estar. Ese es un Sí, clásico. hombre. es un Lo tengo que hablar clásico. con mi No, esposa. pero déjame ¿Eh? decirte que, pero lo peor de todo, o sea, en el peor escenario, es que muchos de los clientes, tú le dices, en ese sentido, está bien, vamos a coordinar, cuando es así, que se quieren escabullir y no comprar, o sea, y ponen esa excusa. Lo que hacen es, tú le dices, vamos a poner el abogado en una llamada o en un Zoom o lo que sea para que estemos todos. Me dice, no, lo que pasa es que me cobran muchas veces por hora, entonces vamos a manejarlo. Entonces ya tú te vas dando cuenta el interés real del cliente, pero si el cliente tiene un interés real de comprar, tú te vas dando cuenta con la conversación que fluye, y lo más importante es uno estar presto, no decirle por qué va a buscar un abogado, darle, nosotros como agentes inmobiliarios, darle toda la información, de manera que él no sienta la necesidad Totalmente. de buscar un abogado, pero si decide buscarlo, decirle que qué bien, que apoyarlo, porque muchas claro. veces tú le quieres tumbar la idea del abogado y el cliente no le cae bien eso, tú le pierdes la confianza. Claro. Es como apoyarlo. Invitarlo a que sea parte. Invitarlo a que sea parte y claro que decirle, sí. sí, claro que sí, cómo no, póngalo en contacto conmigo, este es mi correo, mi número, dáselo, y tú, de hecho, de primer plano, tratar de enviarle esas informaciones al cliente en primer instancia al cliente y decirle inmediatamente, y cuando el abogado te contacta, presentarte con agrado. Mira, yo soy el agente inmobiliario, qué bueno que decidió, así se siente más confianza al cliente para comprar. Para mí es mucho mejor porque cualquier duda ya él la va despejando. O sea, verlo así, porque muchas veces nosotros como agentes inmobiliarios vemos al abogado y ya ponemos la pared. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá porque entendemos de que Nos van a tumbar la venta. de que van a encontrar una serie de objeciones que no vamos a ser capaces de responder. Porque te voy a decir Eso pasa. desde mi experiencia. Sí. Yo, mi primer año quizá en el mundo inmobiliario, a mí me pasaba eso, me generaba un poquito de temor porque en el proceso con los abogados pueden surgir objeciones y pueden surgir puntos que quizá yo en ese momento no me sentía con la capacidad de debatir. Detenete ahí. Acabas de decir un punto importante. Uno es quizás que
lo vemos como una traba porque a veces el agente inmobiliario No está capacitado. no está No es- capacitado para poder responder o no tiene conocimiento de la documentación. Totalmente. Ese es el que mayor tiene temor. que tener Sí. ese proyecto. Exactamente. Porque Tal al cual. final, Falta porque Tal no cual. está porque preparado, al no final, lo conoce. ¿qué ve el abogado? ¿Qué ve la gente? ¿Cuál es la diferencia? Ve lo mismo. Al final vos estás viendo un registro mercantil activo, tenés que detectar si está vigente o está vencido, la parte del título, la parte del contrato, la asignación de lo que es la parte de lo de los socios. Ujú. O sea, al final vos tenés que chequear todo que esté en óptimas condiciones. Y el abogado al final también... Título, nombre de la Todo, constructora, todo. O sea, demás- vos le demás le cosas. podés mostrar si hay un pago de impuesto a la transferencia, si ya está el título a nombre de la constructora. O sea, al final Tú sabes tenés que yo todas creo las que eso pruebas que para acaba de decir mostrarle. Tasha, Esto para te lo mí, da la experiencia. La experiencia. Bueno, Es decir, para claro, mí, totalmente. El Y- punto más importante claro. es eso, es la falta de conocimiento de la gente que por eso se pone nervioso. ¿Sabes qué? Ahora acabo de pensar, esto es como cuando tú vas a una captación por primera vez, a una captación, y Sí. tú no ¿Qué le sabes, pedís? y tú no sabes manejar las objeciones de los A propietarios. una, co- Sí, una claro. ¿Entendés? captación de A una Desarrollador. captación de una reventa. Sí. Y tú vas, y el propietario muchas veces te mueve a ti de un lado para otro porque vos sos nuevo, no sabes cómo objetar Te el. vapulea. Exacto, no, Te yo cobro el vapulea. yo cobro el Te 5. El propietario te dice, no, Harto yo vocabulario. te pago el 3. Y vos vas con el formulario y dices, bueno, paga, está bien, fírmame acá. Y no- el y no 3%. sabes cómo defender Con ese miedo. tema. Ahí, Ese como- mismo como se me ejemplo, va a ir, ese sí. mismo ejemplo pasa con la documentación. Totalmente. De acuerdo. Y por eso nosotros lo vemos como una objeción. No, y el cliente te ve y te dice, y tú comienzas en pánico, porque me ha pasado, porque me consultan muchos agentes inmobiliarios. A mí, Aurelia, mira, ay, el cliente mío decidió buscar un abogado. Y eso es un cuco, señores. Y yo le digo, señores, pero fluyan, porque lo que ustedes le van a mandar es lo mismo que está ahí. Si usted conoce Exacto. su proyecto, ya usted lo captó con un desarrollo, ya usted tiene toda la debida diligencia que ya hizo la inmobiliaria, y usted también como agente inmobiliario, su equipo ya hizo Totalmente. esa debida diligencia. Totalmente. Fluya y simplemente Es que envíele eso que usted hay tiene un ahí. punto, hay un punto importante de la marca que nosotros representamos, RIMAX, que bajo lo que nos pide como régimen la marca, es básicamente absolutamente todo de la empresa. Sí, es lo mismo Tal que un cual. abogado te va a pedir. Nosotros, lo que nos El va a ADN pedir el completo. abogado es lo que nos pide la empresa para nosotros poder comenzar a trabajar un proyecto, en el caso de Ah. nosotros que somos expertos en venta de proyectos. Ahora te voy a decir algo. Ya luego de que yo superé ese primer año, como que me daba un poquito de temor cuando había un abogado. Ese lo miedo mi- escénico ahí. Yo te puedo decir que me fui de un extremo al otro, porque ahora agradezco cuando tenemos un abogado o cuando el cliente tiene una contraparte que es un abogado. Claro. Ajá. Porque primero eso indica que hay una intención real de compra. Ah, exacto. Hablábamos al principio de que a veces te ponen esa objeción y es una objeción de mentira. Ahora bien, cuando tú demuestras que es una objeción verdadera, que fue lo que describió Aurelia, de que tú le dices, bueno, pues ponme en Pásame contacto el con ese teléfono. abogado. Esa es la primer- Vamos a crear un Claro, grupo. claro. Y Está bueno. si eso sucede, Está bueno. ahí hay una intención Claro, real real. de compra. Claro. Porque nadie va a poner a su abogado a trabajar si no es verdad que va a comprar. Otra cosa, señores, ese abogado tiene que justificar el dinero que le están pagando, por favor. O Real. eso es Real. tú real. tienes que entender que él va a hacer su trabajo Y va a hacerte muchas preguntas. y te va a Claro, mandar tiene que muchos justificar. correos y te Claro. va a cuestionar. Claro. Ok, Totalmente. entonces, Totalmente. delante del cliente, muchas veces, él va a querer hacer... Aparentar hacer o un trabajo... justificar. para justificar Claro. las horas de trabajo, por lo cual le pagó, que muchas veces puede ser hasta un 2% del monto total. Claro. Bueno, a mí me ha contactado... Entonces, perdón, Gastón, tú tienes que Sí, darte no, te cuenta perdono. que ese abogado está haciendo su trabajo y que tú tienes que dejarlo que se desarrolle. Te pide, tú le mandas tal cosa, quiere una llamada porque es una venta. Y tal como está diciendo Tacha, cuando ya tú ves que hay una intención real y que el cliente te inmiscuyó, que hay un grupo, que ya te contactaste, pues ya tú tienes la posibilidad, o sea, de enviar todo y de asegurar ya esa venta y de fluir. Y cuando tú logras contestar exitosamente cada una de las objeciones, llegar a un punto medio, es un cliente que hace su transacción con muchísimo más Más confianza, confianza, no te va y a estar más llamando. tranquilidad. Totalmente. O sea totalmente. que lo que tenemos es que estar preparados. Señores, Porque muchas veces... no venda un proyecto si tú no has leído el Mira, contrato el modelo. peor Claro, error... por ejemplo. claro. No venda un proyecto si tú no conoces el contrato y las Señores, condiciones míralo en de el vuelta, míralo para contrato. allá, míralo para allá. Amigos, colegas inmobiliarios, que los quiero y los amo, un beso, los adoro. Nunca vendan un proyecto si ustedes no se han leído el contrato modelo del proyecto, el cual siempre, sobre todo en los proyectos Team Ariel Grasso, están en el Dropbox. Contrato modelo. Hay que entenderlo nosotros primero.
¿verdad? Claro, para nosotros mismos Interpretarlo. llamar. Hay que Porque entenderlo los nosotros contratos, primero. te pregunto, abogada Aurelia, los contratos son en base también a interpretación, ¿no? Puede ser que uno lo interprete de una manera y otro lo interprete de otra manera. Mira. Puede No, es ser. que todo el mundo Buena es pregunta. lectura comprensiva. O sea, a veces tú Porque es que entiendes a mí me ha algo de dicho una forma, tú lo lees. totalmente. Son contratos básicamente que son modelos, que son un copy-paste de otro contrato. La mayoría dicen lo mismo, tienen los mismos, vamos a decir. En nuestro que caso están- son contratos híbridos. Sí. Los porque que la mayoría nosotros- dicen lo mismo. Pero Exactamente. pueden haber particularidades. Algunos tienen particularidades, una Porcentajes. cláusula, Que son clave, los exactamente, porcentajes. aumento, fechas de pago, X. Pero al final del Pero día la es una mayoría interpretación. pero tú tienes que leerlo antes de, por si tú tienes que hacer una consulta Claro. a nosotros o a la constructora, a la desarrolladora o X, ya tú tengas todos los puntitos amarrados para no estar gagueando. Claro. Porque ese es un tema. Ahí es donde se caen las ventas. Eso, Yo ahí es creo que se que- caen las Pero una ventas. pregunta, ¿por qué pasa que nos dicen, y lo he escuchado mucho en el mercado, el abogado me tumbó la venta? Bueno, muchas tiene, Ay, puede ay, ser de dos formas. Pues, yo lo he escuchado. El abogado me tumbó la No, venta. bueno, quizás es un abogado A mí me ha que pasado, no ¿eh? es un abogado que tiene el manejo de lo que tiene que ver con la legislación inmobiliaria. A mí me ha pasado. Pasa eso, no conoce lo que es un Confotur, porque es un abogado corporativo. Eso es un muy buen punto. Muchas veces te dicen, lo tengo que consultar con el abogado. Y el abogado quizás de El Estados abogado Unidos. es corporativo, no es de- es penal o X, o es Claro. de derecho de familia. Que nada que ver. Que Claro. no conoce, no maneja. Porque déjame tiene decirte noción. que, claro, que en el mundo legal no es estático. Y en el mundo inmobiliario, ¿sabes? En el derecho inmobiliario. Entonces hay cosas que van cambiando y que tú, si no te dedicas a eso, o sea, como abogado en ejercicio de esa materia, tú no eres experto, tú no lo manejas porque hoy hay una resolución, mañana otra que la cambian. Entonces, si tú mucho menos eres un abogado especialista en esa área, es que es un trabajo más flaco. Vas a hacer. Tú sabes cuándo me ha pasado que se me ha caído una venta hace muchos años. Porque el mismo abogado trató de venderle al cliente. Te ¿ok? tumbó a ti. Y trató de justamente Me buscar pasó. comisión. Leal eso. Me ¿ok? pasó eso. ¿Eso pasa o no pasa? Levante Sí, la mano. sí, Levante. ¿Pasa sí. o no pasa? Las dos manos Entonces, te ¿qué levanto. tema ese, no? El vincular al abogado con las comisiones, el abogado con la venta. Porque ahí hay como un... No, y Yo diciendo, creo, man. a mí me ha ¿Qué ustedes pasado. creen de eso que estoy En el diciendo? ¿Me ha momento, pasado o no? y perdón, Gasti, rapidito, en el momento que eso sucede, Yo hoy no me da puedo mucha hablar. pena por el cliente, porque ya entonces el rol del abogado ya no es de abogado, es de vendedor. Correcto. Exacto. Entonces, en ese momento se pierde cualquier confianza o seguridad que le pudiera dar ese abogado como Ahí una te irrita. tercera persona imparcial Te irrita. que está velando por sus intereses, porque eso yo lo entiendo perfectamente. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido casos de clientes que viven en Estados Unidos, que no hablan español, que son americanos o que son canadienses y han tenido la apertura de entender que quizá los abogados que están acostumbrados a lidiar con sus asuntos son de su país, no conocen la República Dominicana y te preguntan, recomiéndame un abogado, por favor, que no esté vinculado a RIMAX porque les interesa tener un tercero y eso se entiende. Y tenemos una lista de abogados que son especializados en proyectos turísticos, que tienen sus oficinas, que no tienen ningún tipo de interés Totalmente. En tumbarte la venta, una comisión, ni o nada. sea, ni nada, sino que realmente ayudan y gestionan con el cliente, sobre todo si tú como asesor inmobiliario estás tranquilo de que tu proyecto tiene toda su cosa en orden. Claro. A mí, Si tu la proyecto verdad... tiene toda tu cosa en orden, Tú ¿qué no tienes que Eso tener mismo te iba a decir. miedo, A mí todo lo contrario. A mí me encanta. abogado. Cuando me dicen un abogado, todo lo contrario. Porque es un Excelente. reforzar la seguridad del La proyecto. cosa está en bien, orden. No, en ese sentido está bien, pero después lo malo es lo que decías, de que un abogado te puede tumbar la venta y sí, te la puede tumbar. A mí me ha pasado. Yo, abogados que querían venderle otra cosa que no fuese el producto que yo le estaba Claro, ofreciendo. claro. Y literalmente, como el abogado tiene más potestad a nivel de la confianza que tiene con el Legalidad. cliente, porque está siendo abogado, pero a la vez está jugando muy sucio. Pero ahí me da pena con el cliente, porque Sí. ahí el cliente quizás está siendo la persona que no está viendo lo que está sucediendo, porque Es que sus ojos es el abogado que él contrató. quizá, Y entonces obviamente el abogado le va a decir no, tal cosa, y de repente el tipo dice, es verdad No lo que es dice la mi abogado. generalidad, ¿eh? Y a la vez está... Gastón. No, No estamos es la diciendo- generalidad. No, no, estamos Te ha diciendo... pasado a ti, pero no es la generalidad. Pero Aquí yo muy no- muy buenas oficinas de abogados. Yo No, no- y hay abogados que Muy tumban comprometida. la venta
porque justamente es esa función. Tumban la venta porque no cumplía de repente con tal requisito, También, tal o sea, cosa. O sea, tal cual. A un está bien. Pero no me cliente- malinterpreten que estoy diciendo que los abogados tumban ventas. Simplemente me ha pasado una vez. Bueno, No estoy- hay no de estoy todo. fomentando Hay eso, de todo en la viña del Señor, como se dice. O sea, hay Aviso. gente honesta que respeta su trabajo, que respetan una oficina de abogada que es de ella o que son socios y trabajan ahí y que tienen eso como su modo de vida, su ejercicio. O sea, su empresa es esa. Y hay charlatanes como en todas las profesiones. Como Yo lo que Totalmente. sí Tal cual. hago, la experiencia me ha dicho que cuando el cliente me manifiesta la necesidad de un abogado y me da la apertura de poderle recomendar, yo tengo como 3 o 4 abogados que no le mando uno solo, sino para que esa persona elija, investiga. Pero son 3 abogados o 4 que yo sé que conocen el mundo inmobiliario, que tienen experiencia, que saben también cómo funciona el mundo turístico, porque le van a dar una guía mucho más coherente con el mercado. Full. Porque qué tema cuando el abogado no tiene ni idea. No, que no tienen idea. O sea que si tuviésemos que hacer un repaso para la gente inmobiliaria que está mirando esto, me ha encantado este podcast porque al final hemos hablado de cosas muy constructivas. Tenso. Lo primero es... Mira, tenso para Dame vos. un masajito. Mira, dame un Gastón, ¿cómo masajito. está? Tenso para vos. Masajito ahí. Sí. Mire, lo primero es ser empático con el abogado, ¿verdad? Abrir las puertas al abogado sin ningún tipo de problema. No, claro. Para Totalmente. nosotros abrir las puertas al abogado, el agente tiene que estar también bien preparado y bien educado y bien informado, sabiendo que el proyecto que está trabajando cumple con absolutamente todo. Con eso nos evitamos de que el agente esté en alguna medida nervioso. Que muchos agentes saben el nombre del proyecto de casualidad que están vendiendo. Señor, ustedes lo saben. Sí, eso no debe ser. Lo saben que de casualidad. Es que miren el envían brochure información por enviar. por y ya. enviar. Importante saber que la intervención legal tiene 2 grandes pilares. La debida diligencia del proyecto, que simplemente te deja saber que está todo en orden y le da tranquilidad al cliente de que está en un proyecto que va Claro que tiene va todos sus acorde permisos. a la ley. exactamente, y que le van a entregar su apartamento tal cual como se lo están prometiendo, o su villa, o su casa, o lo que sea. Y el segundo pilar es el contrato, que es el acuerdo entre ambas partes. Que Contrato modelo. Exacto, que tenga, vamos a decir, cláusulas que no sean leoninas al cliente y con el que él se sienta pues tranquilo, que está haciendo una inversión en donde hay responsabilidad de parte y parte, pero que también... Otra cosa pasa, Tacha, perdón, que nos hacemos como de la vista gorda o le hacemos caso omiso y por eso se nos caen muchas ventas. Cuando el cliente te hace una pregunta de cualquier cláusula Sí. del No contrato respondemos. y tú le das, eso no es nada, y tú sigues hablando y no le pones interés a algo que al cliente le hace ruido y le preocupa. Claro. ¿Sabes que eso es? hay que abordarlo Eso es- ¿Sabes que eso es directamente. urgente e importante? Exactamente. Eso es, Tal cual. eso es responder las dudas de los clientes para un contrato urgente e importante. Por eso cual. volvemos a lo mismo. Léanse el contrato. Y no hay contrato perfecto. Siempre en el contrato van a haber puntos que le pueden causar preocupación al cliente. Interpretaciones. Porque hay responsabilidades de ambas partes. A veces el cliente le cuesta entender sus propias responsabilidades Total. porque está invirtiendo su dinero y hay muchas emociones Pero es ahí. la falta de capacitación de la gente, o sea, del conocimiento. Primero no saben lo que están vendiendo, no se preocupan en saber si ese proyecto muchas veces tiene la documentación Sí. pertinente, Ujú. no leen la debida, el contrato modelo, no tienen ninguna información y entonces también cualquier consulta que le haga el cliente, por mínima que sea, se le va a caer la venta. Bueno, por eso es que al final entonces buscan un abogado, porque ven justamente La debilidad. esa debilidad o esa falencia que muchos agentes inmobiliarios tienen. ¿Qué pasa? A eso? veces, aunque confían en ti y te ven capacitado, Claro. de todas formas Total. les interesa un abogado. Sí, Quizás sí. son personas que han manejado inversiones en otros países o que han tenido malas experiencias previas. Y creo que ahí la clave es estar preparados. Y empatía. Empatía, abrir las puertas. A mí me ha Exacto. funcionado mucho con los abogados porque he tenido que lidiar mucho con abogados, sobre todo con clientes americanos o canadienses. El tema de no... Ahora estamos todos WhatsApp, correo, señores. A veces un Zoom de 20 minutos, abogado, cliente, agente inmobiliario. Face to A face, veces ahí. la constructora, si entendemos que hay decisiones que hay que Claro. tomar, a veces esos 20 minutos te rinden más que 2 semanas de correos No, electrónicos. que tú te desgastas con escribiendo y no queda claro muchas cosas que no se conversan. Y Bueno, se al tienen que fin- ver a las Texto. caras. Al final del día es también la confianza. Es súper importante lograr la confianza y la empatía con tu cliente desde el primer día. Ujú. No sos una persona que da información, no sos una máquina, ni el cliente te va a decir me gusta, lo compro. Eso no va.
Por eso que la confianza va llevándote a un cierre más positivo, que el día que te encontrás con el abogado, pues es todo color de rosa y no negativo. Y el mercado no es estático, señores. No nos podemos quedar con lo que me funcionaba antes. Si ahora, de repente, muchos clientes quieren tener un abogado por X o Y, bueno, pues entonces usted tiene que estar capacitado para abordar eso y para fluir y para vender. Y yo con lo un veo como abogado una de por ventaja. medio. Si es un abogado que sabe, eso es una ventaja. Totalmente. Te ayuda. Eso es verdad. Entonces, una pregunta, ya como para terminar, si tendremos que hacer de vuelta un repaso, hagamos un repaso tipo procesos, tipo checklist. Checklist de las cosas que el agente inmobiliario necesita tener en cuenta para, pues evidentemente, saber cómo lidiar en una operación. Leer el contrato. Con un abogado. Vamos de menos a más. Lo primero es empatía. Correcto. ¿no? De Con el menos a abogado. más. Correcto. Segundo, abrirle las puertas al abogado en todo proceso. Si a mí me 100%. dice, un cliente me dice, Ariel, voy a incluir el abogado, o lo voy a consultar con mi abogado, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? De acuerdo, me parece súper bien. Yo a muchos Totalmente. clientes les digo, bueno, mire, Ponme en la verdad que contacto con no él. es Ponme en necesario, contacto no es con él. necesario. A veces yo le digo porque yo le puedo enviar toda la información, pero si tú te sientes más tranquilo, a mí me parece perfecto. Entonces, y ponme en contacto con él. Eso es un Ponme en indicador contacto clave con para él, que clave. lo que tú estabas hablando al principio, de que no sea una excusa, ¿no? Como el de... No, y ahí puedes Esquivando la detectar. vida. Y van a la respuesta. Entonces, Ajá. ahí, tercer tema es decirle, perfecto, muy amable, Como él tengo que pensarlo. como él tengo que pensarlo, exacto. Entonces, pásame el teléfono del Déjame hablarlo abogado con mi para esposa. yo pasarle toda la documentación y él la pueda validar. Bien. Otro punto importante es la capacitación del agente inmobiliario. El Totalmente. agente inmobiliario tiene que conocer y ver la documentación del proyecto que está vendiendo. Los permisos, Los todo. permisos, los títulos, el registro mercantil. Informarse. Y leer el contrato por lo menos una vez para saber qué tipo de contrato es, para estar bien preparado Claro, es que a la hora de responderle al cliente. Bueno, le voy a decir algo que quizá pueda sonar un poquito controversial. Fuera de los proyectos del Team Ariel Grasso, nosotros como equipo también vendemos proyectos de colega, claro que sí. Ahora bien, hay proyectos que después de que yo leo el contrato modelo o que me doy cuenta de algunos temas en su debida diligencia, yo no lo vendo ni aunque pierda la venta, ni aunque me lo rueguen. No lo vendo. Hay porque contratos que son... sí. Porque o el contrato es muy leonino o no tiene la debida diligencia con todos los puntos y comas que debe de tener. Entonces, prefiero perder la venta. Yo le Pero digo, me estoy sí, ahorrando claro. un problema a mi cliente y a mí, porque también nosotros somos una marca que tenemos que también que cuidarnos. Tenemos que cuidar la No, marca, el equipo y cuidarse cuidarnos más que nada nosotros también mismos. cuidar al cliente. Y cuidar al cliente, Porque que es el lo cliente está primero. confiando en ti. Exactamente. Totalmente. Entonces, de verdad, ahí es importante conocer. Si en el caso de los proyectos de Team Ariel Grasso, yo estoy más tranquila porque sé que este señor aquí le pasa su check fuerte. Ahora, ya un equipo, un proyecto fuera del team, ahí hay que detenerse y revisar bien Claro, que porque esté todo. no sabemos cómo Pero, trabaja. señores, el a mí me ha contrato pasado- modelo antes de venderlo. A mí me ha pasado, es tan tal como tú lo dices, tal cual, que yo tuve un abogado de intermediario con un extranjero y era de un proyecto fuera del equipo. Señor, usted no se imagina lo que yo pasé. Mira que yo manejo todo. Sí, no. O sea, usted no ¿Sabe? se imagina porque no me querían ni siquiera enviar Ujú, la información previa para yo revisarla. ujú. Ya tú sabes Eso- que ahí A tú no mí. lo puedes vender. O sea, no lo yo puedes digo, vender. no, pero espérate un momentico, Porque no tiene yo soy la seguridad. primera que tengo que Y sobre todo, depurar eso. sobre todo, tú sabes que cuando tú tienes toda la documentación a la mano, eso también genera inmediatez, genera velocidad, genera mayor conversión. Claro. Si el que está manejando el proyecto no tiene la información a la mano, le falta documentación, tú como agente se lo pide, no te lo dan, empiezan a pasar los días. A pasar los días ya el ¿y qué pasa? cliente compra por emoción. Se cierra. Digo, se se cae. Y le da simplemente. desconfianza también. Ujú. Porque son cosas que tú la debes tener fácil. No debe ser tan Pero complicado. volvemos de vuelta a lo mismo, es el agente inmobiliario involucrado pedir la documentación del proyecto, mirar la Totalmente. documentación del proyecto. Antes de. y leer el contrato. Sumamente importante, porque es que nosotros nos ponemos a vender y muchas veces quizá está esa información, pero la gente inmobiliaria no la lee, no la ve, no la pide. ¿Me Sí, explico? por el Entonces, día a día, respondiendo leads, en una llamada. O sea, O hasta a veces por complacer al cliente que quiere ese proyecto porque lo vio en redes. Sabemos que ahora mismo hay una saturación en las redes sociales de todos los proyectos porque hay muy buenas Sí, es ofertas verdad. en la zona. Entonces tenemos nosotros que liderar la conversación con el cliente. Y si algo no le conviene, no tener la vergüenza de expresarlo y de decírselo. No querer hacer todo lo que el cliente te pide. Si tú sabes que ese proyecto no tiene la debida diligencia o tiene algo en el contrato que finalmente a tu cliente no le va a convenir, tenlo la responsabilidad. los ovarios, la responsabilidad. Los
Exacto, para explicar. Porque lo vas a fidelizar. Totalmente. Si el cliente te compra, Totalmente. lo vas Háblate a por mil- fidelizar. por Totalmente, 1000 años. Totalmente. ¿sabe? Háblate por 1000 años. Porque, Gasti, o sea, lo vas a fidelizar en el sentido de que el cliente te está viendo a ti como una autoridad, que lo quieres defender, que está de su lado, Sí. diciéndole ahí no va. Incluso yo te puedo buscar otro proyecto que no sea lo que yo te estoy vendiendo, para que tú veas que no es un tema de que yo te quiero vender mi proyecto Totalmente. nada más. Tal cual. Es que no tengo confianza yo como agente inmobiliario. Y si tú lo compras, la verdad es, Aurelia, no te lo recomiendo. presidente. Aurelia, presidente. Señores, Tal cual. pues muchísimas gracias. Gracias por participar en este podcast. A ustedes por invitarme, de verdad. Ah, yo quiero decir algo rápido. Sí. Que eso que tú acabas de decir es la diferencia entre un asesor y un vendedor. Sí, Total. totalmente. Y Gracias. Talla vicepresidente. Ay, sí, por favor. Un saludo Sábado chiquito. para mi abogado Leandro Corral. Ay, sí, un Eso. saludo para mi abogada. Eso. Gracias por todo. Señores, un abrazo grande. Nos vemos en el próximo episodio del podcast con Ariel. Un abrazo. Eso.